interrupciones, cómo se implementaba eso en diferentes microcontroladores. Y básicamente, bueno, hicimos un programita, es este que voy a levantar aquí, que bueno, lo trabajaron también ustedes, lo habíamos modificado. Básicamente lo que hacía, repasémoslo, bueno, si queremos, esta función acá de inicializar el LED switch, lo que hace básicamente inicializa todo lo que es la parte de entrada-salida digital para poder usar los LED switch de la plaquetita. Y luego, bueno, aquí ejercitamos un poquito lo que eran las interrupciones, habilitábamos del pin control register para el puerto C, el pin 3, ¿ok? Acuérdense que ese campo, digamos, que se llamaba IRQ, IRQC, del pin control register, lo que hacía determinaba qué tipo de interrupción íbamos a tener, si por flanco ascendente, por flanco descendente, o por nivel, o por ambos, digamos, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito más después sobre eso, les voy a comentar un par de cosas importantes. Bueno, habilitábamos también, en este caso fue una modificación para trabajar con los dos interruptores. En este caso del puerto C también el 12, donde estaba el otro pulsador, el otro switch. Seteamos la prioridad, de alguna manera. Acá hay un comentario, bueno, de otro compilador más viejo todavía, que era una versión de Code Warrior, que, bueno, se usó un tiempo. Y se habilitaba en el NBIC las interrupciones correspondientes, en este caso, a ese puerto que eran compartidas, ¿no? Entre el puerto C y el puerto D. O sea que a partir de acá, cualquier interrupción que se produzca por el puerto C o por el puerto D, bueno, va a llamar a la rutina de interrupción. La rutina de interrupción, habíamos visto, tenían nombres definidos por punteros, que yo tenía que poblar de alguna manera, y que estaban definidos en un archivo, en este archivo de startup, que automáticamente me lo generaba. Yo podría tenerlo en otro lado, podría generarlo yo, como dijimos, ¿no? Porque básicamente lo que necesito es que la dirección de memoria ocupada por esta función, o sea, por el puntero de esa función, termine de alguna manera almacenado en la Interrupt Vector Table, que en el caso de RM, bueno, se llama NVIC. Bueno, en definitiva, como la interrupción es compartida, cada vez que se produce una interrupción, en este caso cuando se acciona el pulsador, por lo que decía por acá arriba, era el flanco creciente o creciente, habíamos cambiado esto de alguna manera, yo lo que tenía que hacer acá es determinar qué bit, o sea, qué entrada era la que había producido la interrupción. Y eso, la única forma de hacerlo era viendo las banderas, ¿no? Básicamente, este macro de acá es la interrupt flag, con la cual yo hago un AND con el pin control register, que ahí también teníamos la banderita de interrupción, y me fijo básicamente si esa banderita correspondiente a ese pin está activa. Y si está activa significa que, bueno, la interrupción se disparó por culpa de alguna actividad en ese pin. Y ahí hacía lo que tendría que hacer, digamos. Bueno, vamos a ver si puedo poner en marcha esto para ver cómo funcionaba esto. Bueno, acá tenemos la plaquetita. Vamos a bajar el programita este y luego vamos a hacer algunos cambios al mismo. Bueno, como siempre, esto se detiene en la primera línea del programa. Yo lo hago arrancar y bueno, básicamente lo que hacía esto era, cuando pulsaba uno de los pulsadores, se activaba, se encendía y se apagaba el LED a través de la interrupción, de la interrupción. En la acción de pulsado, o sea, entre un flanco decreciente en este caso, por cómo está conectado el pulsador,
se apaga el LED en cuestión o se enciende. Bueno, debuguear con interrupciones a veces es una tarea compleja, pero bueno, básicamente yo voy a poner un punto de interrupción aquí. Entonces, cuando se salta la rutina, el programa se va a detener y a partir de ahí yo, bueno, efectivamente puedo ir saltando y viendo al producirse la interrupción si salta efectivamente a la rutina donde debe ir y si ahí se comporta naturalmente, ¿no? Cada vez que se accione, ahí pulsé el otro pulsador, yo puedo ir viendo en la rutina, en este caso es ese switch, el que tenía interrupción, el otro no. Puedo seguir. Voy a ver qué pasa si pulso los dos juntos, mientras estoy debugueando, ¿no? Bueno, entró ahí. La primera bandera la encontró encendida. La segunda bandera también la encontró encendida. O sea, se produjo una interrupción, pero ambas banderas estaban en uno. Acuérdense que yo podía, eventualmente, para casos como esto, si había diferentes interrupciones, diferentes condiciones que yo debía satisfacer, podía ponerle prioridades a la interrupción. Obviamente acá, al existir solo una interrupción, no puedo ponerle prioridades entre los pines. Bueno, voy a remover el punto de interrupción y esto va a seguir corriendo. Y de esa manera, bueno, sí, yo puedo prender y apagar y se ejecuta sin ningún problema. Ahora bien, veamos algo. ¿Qué sucede si en este programa, por algún motivo, digamos, yo deshabilito, no sé, esta línea, vamos a hacer así. Fíjense que lo que estoy deshabilitando es el limpiar la bandera que me cambia el LED verde. O sea, lo que yo voy a hacer al entrar a la rutina de interrupción, no voy a limpiar la bandera como les comentaba que era una regla de buen arte hacerlo en la primera instrucción posible. Acá, bueno, como son dos banderas distintas, tengo el if de por medio, ¿no? Para detectar cuál fue la que tengo que limpiar. Pero bueno. ¿Eso no haría que se alterne el LED en todos los ciclos? Bueno, veamos qué sucede en ese caso. Bueno, ahí está corriendo, lo largo. Voy a pulsar este. Bueno, este es el del LED rojo, aparentemente anda normalmente, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Y ahora voy a pulsar el LED verde. Fíjense, no sé si se alcanzará a ver, el nivel de luminosidad del LED verde. ¿Qué pasó ahí con el nivel de luminosidad del nivel verde? Bajó. ¿Por qué les parece que bajó? Porque se está prendiendo y apagando a muy alta velocidad. Exactamente, exactamente. Lo que está sucediendo es que se está entrando una y otra vez a la rutina de interrupción. Si yo lo paro, en algún momento fíjense que estoy ahí, lo largo, fíjense, vuelvo a parar, fíjense que estoy ahí, lo largo, puedo establecer un punto de interrupción, lo largo, fíjense que vuelve a entrar, siempre vuelve a entrar. Si esto lo debugueáramos por el código assembler del programa, veríamos cómo el programa está saltando de una dirección de memoria a otra. Acá lo vemos muy estático, pero bueno, si vamos a la ventana que vimos en la primera o en la segunda clase, no, en la primera clase, cuando fuimos debugueando el programa en assembler, veríamos que en realidad, bueno, se están ejecutando instrucciones, pero bueno, vuelve siempre ahí porque yo no limpié la bandera. ¿Okay? Bueno, es obvio que esto se soluciona si yo agarro y limpio la bandera. Bueno, esa bandera la podría limpiar sin dudas acá, ¿no? O sea, descomentando esto y volviendo a trabajar. Pero bueno, si ustedes recuerdan, habíamos visto algunas facilidades que teníamos
al trabajar con este entorno y quiera, por ejemplo, ir a ver si tocar un poquito los registros de memoria, ver el estado de los registros de memoria, por ejemplo acá en el por C, que me abre la ventanita acá abajo. Dijimos que teníamos problemas con el verde, ¿no? Que es el port PCR este de acá. Vamos a cerrar esto, vamos a buscar el pin control register 12, es este de acá. Bueno, a ver si lo puedo ampliar un poco más. Se alcanza a ver la pantalla porque, bueno, a lo mejor es muy chica la letra. ¿Se puede ver? Sí, sí. Bueno, fíjense, acá tenemos la interrupt flag, ¿no? Que acá dice que vale 1. ¿Ok? Bueno, si yo lo hago correr a esto, como veníamos haciendo hasta ahora, siempre vale 1. Efectivamente no tiene otro valor. Si yo la pongo en 0, vamos a ver si me lo permite, no sé si me dejará. Me parece que no, ¿no? Bueno, evidentemente no puedo grabar manualmente en este registro. Con lo cual, bueno, no tengo otra alternativa que vamos a descomentar esto y ver cómo trabaja esto de esta manera. Pensaba que ese registro se podía acceder en debugging en forma directa. Bueno, vamos a correrlo ahora de la misma manera que antes. Vamos a ver el mismo registro. Era el C, ¿no? No, era el por C, perdón. Por C, pin control register 12. Este dijimos que lo abríamos. Y detener. Está ahí en el for, fíjense. Ahí está se está ejecutando esta instrucción. Lo largo de nuevo. Bueno, y nos interesa la interrupt flag. Fíjense que tiene un valor 0 acá. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es poner un punto de interrupción. Bueno, ya lo tengo puesto ahí el punto de interrupción. Así que bastará que yo accione. Voy a accionar el botón. Y se va a parar ahí. Y fíjense que cambió ese valor. Lo voy a ir debugueando paso a paso. Efectivamente, ese switch era el que me hacía cambiar el verde. Y ahí voy a limpiar la bandera. Bueno, ahí veo que cambió, tarda un segundito, pero cambió y tiene el valor 0. Con lo cual ahora, si lo dejo que corra, bueno, recién cuando vuelva a pulsar, voy a tener el nuevo cambio. Bueno, acá aprendimos dos cosas. Primero verificamos que efectivamente es la bandera la quien regula la reentrada en la interrupción, con lo cual no me puedo olvidar nunca de resetear esa bandera, salvo que yo lo quiera hacer así adrede. ¿Ok? Bueno, esta es una forma, comentando la línea esta, de decir, bueno, yo quiero que se mantenga entrando en la interrupción. Ahora bien, si yo vengo acá arriba y cambio este comportamiento, en lugar de ser por flanco creciente, por flanco decreciente, y lo pongo por nivel, eso significaría que en el momento en que yo mantenga pulsado el pulsador, mientras esté en un nivel bajo, si lo pongo para que haya interrupción por nivel bajo, lo que va a suceder efectivamente es que va a entrar, por más que limpie la bandera, va a entrar sucesivamente a la interrupción. Bueno, en este programa pueden, si quieren, hacer la prueba, pero básicamente para eso sirven los niveles, la interrupción por niveles. Yo puedo decir, mientras esté pulsado algo, yo voy a entrar a la interrupción, voy a hacer algo y voy a seguir entrando ahí. Normalmente, eso es, la forma de operar para estos casos no es que se trate de un pulsador como este caso de acá, sino que se trate de una señal en la cual yo tenga que entrar a la rutina de interrupción, tenga que hacer un procesado dentro de esa rutina de interrupción,
De tal manera que el procesador que yo haga cambie el nivel de la señal de entrada, o sea, mande un comando a un dispositivo que me altere la señal de entrada para que cuando termine ya no tenga problemas de nivel. O al revés, puedo terminar y si dentro de determinado tiempo no pude producir ese cambio, bueno, de nuevo, volver a entrar para seguir insistiendo en ese cambio. Para eso sirven las interrupciones por nivel, porque de otra manera no serían muy útiles, ¿no? O sea, si yo siempre estoy entrando a la interrupción, es como olvidarme limpiar la bandera. ¿Para qué quiero una interrupción que sea por nivel? Bueno, pero en ese caso, justamente, en las interrupciones por nivel, la rutina de interrupción desencadena alguna acción que hace que en definitiva lo que está produciendo la interrupción desaparezca. O sea, sería para una realimentación contra algo y no por la entrada de algo que es completamente independiente, bueno, como en este caso que yo estoy pulsando con mi mano una entrada. ¿Ok? No sé si esto queda claro. Bueno, dicho esto, hubo una pregunta, dos en realidad. Bueno, una pregunta básicamente que era cómo se implementaba una red de Petri sincrónica, en este caso apelando a un microcontrolador. Yo les comenté, bueno, aproximadamente cómo sería eso con un if, que sería el modo poliado, pero ahora tendríamos que ver un poco a ver qué pasa si yo quiero implementar la metodología que hicimos para Petri, que la tenemos aquí, ¿eh? En el caso de que hubiera interrupciones. Si yo quiero, bueno, no estar poleando, como estoy haciendo efectivamente, haciendo la adquisición de las entradas, sino si yo quiero, de alguna manera, trabajar con interrupciones, ¿no? O sea, bueno, hay algo que hay que tener en cuenta, hay algo que hay que tener en cuenta que es importante. En la red de Petri, en esta que tenemos acá dibujada, no podrá jamás producirse ningún cambio si no cambia alguna entrada. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? O sea, si no hay algún cambio en una entrada, no tiene sentido que yo acá esté dando vuelta y haciendo todo este procesamiento. ¿Se entiende, no? O sea que parecería que si yo tengo un mecanismo de interrupciones, es ideal para decir, bueno, cuando se produzca un cambio en una entrada, recién ahí yo hago que se ejecute todo esto que tengo acá. Con lo cual yo digo, bueno, ¿qué hago? Fácil. Paso toda esta codificación, la paso a mi rutina de interrupción. Eso ya no sé si sería tan bueno porque, bueno, es un poco larga, ¿no? Este procesamiento, y dijimos que las rutinas de interrupción tienen que ser muy cortitas. Pero bueno, vamos a suponer que efectivamente yo la paso a la rutina de interrupción. Ahí. Bueno, efectivamente es bárbaro porque cambió una variable, cambió una señal de entrada, un switch, bueno, lo que fuere, como en este caso, el switch 1, vamos a suponer que cambió acá, y la marca pasó de acá a acá. Bueno, esta es una red particular, ¿no? Obviamente bastante particular porque, bueno, tiene determinadas entradas. Pero vamos a suponer que acá, en este lugar de acá, si se ve el cursor, no existiera esta condición que es SW1 negado, no existiera. O sea, que acá fuera SW1 y SW2, ¿ok? Y vamos a suponer que yo dijera, bueno, cuando se produce un cambio en una variable, en una señal de entrada, yo produzco la interrupción, proceso esto y limpio la bandera, ¿ok? Y vamos a suponer que yo aprieto, en este caso, el botoncito, el SW2. ¿Está? Aprieto el SW2. Se va a disparar la interrupción, va a correr esto, pero en la red no va a pasar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no está sensibilizada esta transición. Con lo cual, bueno, no va a pasar nada. Pero vamos a suponer que yo dejo pulsado SW2, o sea que SW2 sigue valiendo 1. Obviamente, cuando se produzca el primer flanco, el cambio, esto va a variar, esto va a pasar. Pero, como dije recién, se va a procesar el programa y la marca va a quedar aquí porque SW1 no vale 1. Aunque SW2 siga valiendo 1. O sea que procesé la red y en realidad no hubo ningún cambio en la red, lo cual no está mal, por decirlo de alguna manera, porque mientras tenga esta marca que cambie SW2 no afecta. Ahora bien, en ese momento
yo acciono SW1. Cuando acciono SW1, de acuerdo a la red que tenga, se va a ejecutar esto. Voy a tener estos dos valores en 1, pero ¿qué sucede? Como cada transición y cada evolución del lugar se efectúa paso a paso, en esa transición la marca va a pasar de acá a acá. ¿Se entiende? Y no va a pasar directamente, como debería serlo, si la red fuera sincrónica, de acá a acá, porque si SW1 vale 1 y SW2 vale 2, vale 1 también, perdón, entonces la marca tendría que pasar de acá a acá y de acá a acá. Sin embargo, como esto se va a procesar solo una vez, y se va a hacer la marcación que corresponda aquí, y se va a producir el marcado de acuerdo al valor de las transiciones, y las transiciones, en primera instancia, la transición 2, como el lugar 2 no va a estar marcado cuando pase por aquí, no va a estar en 1, con lo cual lo único que va a pasar es la marca va a pasar al lugar 2, y voy a salir de acá, pero ya pasó la interrupción, ya no se produce otra interrupción, con lo cual la marca pasa de acá a acá. Bueno, este análisis estoy haciendo desde una red asincrónica, se está comportando mal. ¿Me siguieron hasta acá para poder avanzar un poquito más en la solución de este problema? ¿Se entendió cuál es el problema? Bueno, si se entendió cuál es el problema, ¿cómo tendríamos que hacer para solucionarlo? ¿Cuál es el problema que se produjo en este ejemplo que yo les di? El problema que tenemos es que en una red asincrónica, donde tengo muchas variables asociadas, un cambio en una variable no necesariamente produce que una marca pase de un lugar a otro, sino que de acuerdo al estado que tengan las variables, o sea, los valores, que tengan las relaciones lógicas asociadas a las transiciones, la marca puede evolucionar y pasar por más de un lugar para quedar finalmente en otro lugar. ¿Se entiende eso, no? O sea que, si yo voy a pasar esta red, que efectivamente dijimos que no tiene mucho sentido estar poliando permanentemente y ejecutándola, porque si no hay ningún cambio en la entrada, la verdad que no va a pasar nada. Y por otro lado, si se produce algún cambio en la entrada y yo la veo y no sucede nada, y sin embargo, cuando se produce un cambio en una entrada, efectivamente lo que produce es que solamente la marca pase de un lugar a otro y no evolucione hasta donde tenía que estar de acuerdo a los valores de la entrada, bueno, tengo que implementar algo que me solucione eso. ¿Qué es lo que puedo implementar? O sea, programáticamente, ¿qué tendría que hacer yo cuando cambia una entrada? Considerando que estoy trabajando con una red sincrónica. ¿Me escucharon o quedé desconectado? ¿O no hay nadie? Confírmenme que estoy conectado, por favor, porque si no, no me doy cuenta. Sí, sí, se escucha. Bueno, ¿cuál sería la solución? Analícenlo un poco. La propuesta es trabajar por interrupciones y que esto funcione. Bueno, se las digo yo. ¿Cómo tiene que evolucionar la red? Cuando se produzca una interrupción, porque alguna entrada cambió, yo tengo que analizar la red. Eso está claro. Y la red podrá evolucionar o no. Y ya vimos que si se da un cambio en SW1, la marca pasa de acá a acá y no hay duda que no hay ningún problema. Pero si se da esa circunstancia en donde se verifican y cambian las variables de entrada, sensibilizando transiciones que no es la que tiene una marca anterior, el problema que tenemos es que cuando se da un cambio en la que realmente hace evolucionar la red evoluciona hacia el lugar siguiente y nada más. Lo que tengo que hacer entonces es que ante un cambio en la entrada, la red siga evolucionando. O sea, evolucione y se siga ejecutando todo esto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendría que seguir ejecutándose esto?
hasta que la red quede estable. ¿Qué significa esto? Hasta que las marcas queden en un lugar donde ya una entrada no permita su evolución. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Bueno, fíjense que los lugares L1, L2, L3, L4 y L5, que están acá arriba, son los que me determinan a mí, la marcación de la red en cualquier instante, o sea, el estado de la red, el estado del sistema también. Yo lo que tendría que hacer entonces es, aquí al final, cuando termino de procesar todo, lo que tendría que comparar es el estado que tiene la red ahora con el estado anterior, o sea, comparar el L1 actual con el L1 anterior, el L1 actual con el L1 anterior, el L2 actual con el L2 anterior, el L3 actual con el L3 anterior. ¿Y qué significa si hubo un cambio? Significa que la red evolucionó, o sea, que pegó toda la vuelta y la red cambió. Si la red cambió, lo que tengo que hacer es volver a analizarla, o sea, tengo que volver a repetir, volver a repetir todo esto y volver a darme cuenta, volver a comparar si efectivamente el lugar 1 anterior es igual al lugar 1 actual. El lugar 2 anterior es igual al lugar 2 actual. Y en el caso en que sean iguales, o sea, que realmente haya pasado por acá y no haya habido ningún cambio, ahí puedo decir que la red ya se estabilizó y llegó a su marcación final. Y recién ahí puedo decir, bueno, ahora voy a esperar que cambie alguna entrada. Y cuando cambie una entrada, volveré a repetir el proceso, repitiendo esto una y otra vez hasta que no haya cambios. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Sí, se entiende. Sí, sí. Bueno, ese mecanismo, que es la única manera de implementar esto, apelando, digamos, a la ventaja que tiene el uso de una red, la implementación de una red asincrónica utilizando los mecanismos de interrupción que tiene el microcontrolador, hace que, bueno, que tenga que obviamente modificar un poco esto. Básicamente lo que tengo que hacer es una comparación de toda la marcación actual con la anterior, con lo cual cada vez que entre y termine, tengo que tener almacenada la marcación actual y la anterior. O sea que acá adelante, así como adquiero las entradas, yo lo que tendría que hacer es, de alguna manera, memorizar todos los lugares. O sea, hacer L1 igual a L1, L1 anterior igual a L1, L2 anterior igual a L2 y así. Y al final, cuando termino acá, que hubo cambios en los lugares, si es que la red evolucionó, acá ese if, ¿no? If L1 anterior es igual a L1 actual, if L2 anterior igual a L2 actual y así. Y si todo eso es cierto, vuelvo a repetir, si son iguales no lo repito y ya terminé. Y si no, bueno, lo repetiré. Bueno, esto ahora lo vamos a ver en la práctica cómo se hace, ¿no? Pero antes de eso, les voy a comentar, básicamente, qué pasaba con el segundo método. Bueno, una de las ventajas que yo le había comentado del segundo método, ambos tenían sus ventajas y desventajas, pero fíjense que en algún punto por acá creo que está puesto, acá en el segundo, el tercero, que ambos se pueden pasar a un esquema de polling, a uno por interrupciones, pero el 2 es más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Y bueno, si ustedes lo vieron, como era el 2, acuérdense que en el 2 el programa era siempre el mismo. Con lo cual, si quiero hacer que esto trabaje por interrupciones, acá la gran ventaja que tengo, ¿cuál es? Es que los lugares, acuérdense que el marcado, este vector que era marcado, que era un vector, era el que me tenía el marcado actual. Con lo cual es más sencillo acá poner acá arriba un for que memorice para cada uno de los lugares donde tome el marcado actual en un marcado anterior y aquí al final, con otro for, comparar cada una de las marcas en ese lugar, sin necesidad de cambiar nada. Y ese programa me sirve ya para cualquier caso de interrupción. En el método 1 eso no me sirve. ¿Por qué? Porque cada programa era distinto. Acuérdense que acá yo tenía variables que no eran vectores, aunque lo hiciera con vectores,
tendría que cambiar el programa en cada caso. ¿Sí? Porque acá tendría que ver cada uno de los lugares uno a uno en un if. ¿Ok? En el otro, lisa y llanamente, la comparación la hago con un for agregado aquí al final. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, ¿puede reutilizar el código? Sí, modifico el código. Este código lo que tendría que agregar es acá arriba un ciclo, un for, ¿no? Acá adentro, para memorizar el marcado inicial, digamos, cuando arranca la rutina, y al final comparar con la anterior. Bueno, uno se siente tentado de hacer esto y meter, entonces digo, bueno, listo, agarro todo esto que está acá, lo meto dentro de la rutina de interrupción y se acabó. Y que esto se repita y que salga de la interrupción cuando ya la red quede estabilizada. Bueno, sí, está bien, eso se puede hacer. Pero recuerden que eso va a llevar tiempo y si la red es grande va a llevar mucho tiempo y las interrupciones tienen que ser muy pequeñas. Entonces lo que se hace en realidad no es eso, sino poner alguna banderita por acá arriba, que cuando entre la interrupción, supongamos que le llamemos analizar, cuando entre la interrupción se ponga a analizar en 1. Y acá en el for pongo if analizar, esto empieza a repetirse hasta que aquí al final, cuando los dos vectores son iguales, pongo analizar en 0. Y se acabó la historia. De esa manera, esta repetición que tengo acá está en el ciclo principal. Obviamente no hace falta polling, no hace falta nada. La adquisición de las entradas, esta que está acá, las voy a hacer solamente cuando haya un cambio. Así que ahí no va a haber ningún tipo de problema. Y bueno, y de esa manera me arreglo para hacer un sistema que, aunque esto se esté ejecutando, pueda dar cabida a otras interrupciones o pueda estar haciendo otras cosas simultáneamente. Bueno, si eso se entiende, a ver, déjenme un segundito. Vamos a volver un poquito atrás. Vamos a dejar este proyecto. Y vamos a volver al ejercicio 4. Acuérdense que el ejercicio 4 estaba como ejemplo codificado para el KDS en la página, pero bueno, ustedes lo pueden muy fácilmente modificar para este compilador. Bueno, este ejercicio, si yo no me equivoco, fíjense, era el ejercicio que implementamos el problema 4, que básicamente el problema 4 lo que me decía era, hacemos acá, que había que pulsar 5 veces esto, una red de Petri, para encender la luz. Y había algún cambio que hacer acá y demás. Lo vimos hace 2 clases. Bueno, ¿cómo lo habíamos hecho? Lo repasamos, aquí estamos, es muy sencillo. Apelando a lo que sabemos, que en realidad no conviene poner todo el código acá, lo hicimos en una rutina, que está acá. ¿Ok? Y acá pusimos el Petri, básicamente, que esto es el que controla, bueno, lo que yo quiero, que yo les comenté, podía haber otras funciones, otras subredes, otros subsistemas implementados por Petri, que debían ir evolucionando. Y acá tengo mi función. Desafortunadamente, yo la implementé utilizando el método 1, con lo cual, bueno, me va a costar un poquito modificarla. Pero bueno, como sea, fíjense que acá yo no estoy usando interrupciones para nada. No estoy usando interrupciones para nada. Por polling, ¿qué es lo que hago? Adquiero las entradas, en este caso el pulsador era lo único que hacía, y procesaba. ¿Ok? Entonces, ¿qué cambios tendría que hacer si yo quiero trabajar por interrupciones? Bueno, el cambio no sería muy complejo. Si yo quiero trabajar por interrupciones, y esta es mi red de Petri, yo lo que podría hacer acá podría ser if cambio en entrada, entonces ejecuto la función esa. ¿Ok?
si hay cambio en la entrada. ¿Cómo veo si cambio en la entrada? Bueno, me voy a traer directamente la rutina que tengo, no sé para qué cerré este. Veamos de ejemplo, es para que ustedes lo completen. Acá tenía mi función. Termina acá. Me la voy a traer por acá. Voy a meter acá. Y bueno, esto lo que hacía era básicamente ver si una interrupción, vamos a suponer que sea este botón el que se pulsó, entonces en lugar del rojo toggle, yo lo que podría hacer es decir, bueno, cambio en entrada igual a 1. O sea, limpio la bandera, hago todo lo que tengo que hacer y cambio esta variable de entrada, que por supuesto es una variable global. Por ahí tendría que definirla por acá arriba. ¿Qué sé yo? Integer. Una cosa así. ¿Ok? Entonces, lo que consigo con esto es que al pulsarse, al variar una entrada, vamos a suponer que yo conecto todas mis entradas de mi red de Petri al puerto C o al puerto D. Bueno, cuando se produzca cualquiera, yo lo que hago es cambio, limpio la bandera, por supuesto, ¿no? Y cambio, detecto el cambio en la entrada. Entonces, esto que se viene ejecutando, el for este, se viene repitiendo, lo que va a hacer, como hay un cambio en la entrada, y esto vale 1, va a ejecutar P1 control. Y P1 control lo va a ejecutar acá. ¿Ok? Cuando se termine de ejecutar P1 control, ¿qué tendré que hacer acá yo? Bueno, lo mismo que antes, ¿no? O sea, lo primero que tengo que hacer, tengo la marcación inicial que la voy a cambiar, entonces tendré que cambiar esto y definir otras variables. L1 anterior, le pongo L1. L2 anterior, le pongo L2. ¿Correcto? Memorizo las entradas, perdón, el estado de la red, los lugares. Y cuando llego aquí al final, una vez de producir la salida, lo que me fijo es if L1 es igual a L1 anterior. Esto podría hacerlo de una manera más simple restando, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así. Para practicar el operador lógico. Y si además L1 anterior es igual, no, L2 es igual a L2 anterior, etcétera, etcétera. Si todos son iguales, significa efectivamente que la red ya está estabilizada y yo podría decir, bueno, dejo de marcar, con lo cual cambio en entrada, podría volverlo a 0. Hay un problema con esto, pero no importa. Veámoslo por ahora así. Si yo lo vuelvo a 0, significa que cuando vuelva, por supuesto esto va a seguir ejecutándose y cuando pegue la vuelta, ya no va a entrar acá. Pero si yo no lo pongo en 0, significa que hubo un cambio, o sea, significa que sigue evolucionando la red, voy a volver a entrar. Esto me permite que yo siga procesando, mientras proceso esta red, todos los demás subsistemas. El problema que yo le decía con esto tan simple que hice yo, ¿qué es? ¿Cuál sería el problema que tiene esto? A ver, ¿quién me lo dice? Nadie. El problema es que mientras el programa está corriendo por acá y estoy ejecutando esto, se puede producir otra interrupción. Y esa otra interrupción me va a poner cambio en entrada 1. Y si yo lo piso con cambio en entrada 0, soné. Estoy perdiendo un cambio en la entrada que es real. ¿Se entiende? ¿Qué podría hacer para evitar eso?
Lo vimos, lo mencioné, hubo preguntas sobre esto. ¿Qué tendría que hacer cuando entro acá adentro? ¿Una solución cuál sería? Para que si yo pongo, si entro en la interrupción, se produce el 1, yo después ese 1 no lo barre con 0 acá. Bueno, una forma sería deshabilitar la interrupción cuando entro acá. Y si realmente no hubo ningún cambio en la entrada, ¿qué hago? Aparte de poner cambio en la entrada, me fijo a ver si la bandera de interrupción está en 1. Y algo que vuelva a entrar igual, ¿correcto? Esa sería una manera. La otra manera es de utilizar otra variable, no esta. Yo podría utilizar acá dos variables. ¿Cuándo tengo que ejecutar? P1, cuando hubo un cambio en entrada, o si no, cuando hubo un cambio en lugares, vamos a poner así. Y esta variable, cambio de lugares, es la que uso acá. ¿Se entiende? Bueno, este sería un poco de ingenio para adaptar bien el programa a un manejo por interrupciones. Con unos pequeños cambios, yo consigo que ya mi red de Petri, con el método que vimos, sin mucho cambio adicional, un poco de cambio hay, por supuesto, lisa y llanamente obtenga lo que yo quiero. Bueno, acá hay una sola entrada que cambia, con lo cual esto no tiene mucho sentido porque, bueno, es una sola la entrada, ¿no? El método este obviamente tiene sentido cuando tenés varias entradas que están presentes en la red de Petri. ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto. Muy bien. Nos quedaría responder una sola cosa entonces, que era una pregunta, bueno, que efectivamente se había suscitado cuando dimos este tema, ¿no? Básicamente, la pregunta había sido, ¿qué pasa si tengo que implementar una red sincrónica? Bueno, ya se deben estar imaginando la respuesta, porque esto mismo que yo le planteaba, que es un problema al trabajar por interrupciones, si yo digo, bueno, quiero no perderme entradas y con las redes asincrónicas, si la red es sincrónica, bueno, entonces es una solución extraordinaria. ¿Por qué? Y porque en una red sincrónica, yo analizo las entradas solamente cuando se produce la interrupción, o sea, cuando se produce el clock. Entonces, todo lo que tengo que hacer para que esta metodología funcione es conectar el clock de mi sistema, del que a mí me dicen que tengo, a una entrada y esa entrada manejarla por interrupción. ¿Correcto? Entonces ahí volviendo al código que estábamos haciendo recién, esto ya no hace falta. No hace falta ni cambio en la entrada, no hace falta definir esta variable. ¿Por qué no? Porque cada vez que hay un cambio en esa patita que está conectado al clock, yo tengo que ir y analizar la red. O sea que siempre, cuando hay un cambio en la entrada, detectado acá, voy y analizo la red. Y esto en realidad no me interesa. Para nada me interesa. ¿Por qué? Y porque la tengo que analizar una sola vez a la red. Se va a producir la evolución, si es que hay un cambio, con el estado actual de las entradas. Cómo funciona una red de Petri. O sea, de acuerdo al valor que tenga esta entrada, las demás no me van a interesar realmente. Cuando venga el pulso de clock, la marca va a pasar de acá a acá. Y si esto vale 1, no tiene que seguir evolucionando, porque es una red sincrónica. Esta entrada no se evalúa hasta el próximo pulso de clock. Entonces, al trabajar por interrupciones, yo le había comentado al alumno que había preguntado que sin interrupciones yo lo que tenía que hacer es usar una patita y poliar el estado del clock para ver si tiene 1 y ahí ejecutar esto. Y clock y hacer esto. En forma muy similar al VHDL, que bueno, que lo hago por evento en la sentencia process, viendo el evento de clock. Pero acá esto es más simple, directamente meto la entrada de clock a una entrada salida digital, esa entrada hago que trabaje por interrupciones y cada vez que hay una interrupción hago un procesado de la red, una vueltita de esto que tengo acá. En el código que tenemos, básicamente sería llamar una sola vez acá a stop P1 control, porque hubo un cambio en la entrada. Y obviamente cuando termino esto, siempre sería cambio en la entrada igual a 0. ¿Ok?
y se acabó. Es mucho más sencillo porque tengo que hacer eso. ¿Se entiende más o menos esto? Entonces eso sería trabajando con un clock externo, que se le... Exactamente, eso es cuando yo agarro el implemento de mi red con el microcontrolador y tengo un clock externo al cual trabaja y al cual, digamos, ataca mi red que tengo implementada en mi microcontrolador. Es obvio que la velocidad de este clock externo tiene que ser mucho más lenta que la del clock de microcontrolador, ¿se entiende, no? Sí, perfecto. Bueno, esto es en realidad algo muy retorcido. En los sistemas sincrónicos, donde son todos sincrónicos, en realidad uno trabaja contra el exterior y en el exterior no tiene señales sincrónicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno va a detectar, como los problemas que hicimos, detectar una secuencia, lo que va a utilizar es un bloque de conversor serie paralelo. ¿Se entiende, no? Y lo que va a implementar con un microcontrolador es una entrada serie que ya trae un módulo serie el microcontrolador. ¿Correcto? Con lo cual no hace falta, muy raro que haga falta, apelar a este subterfugio de decir, bueno, meto el clock en una patita y corro la red de Petri por esa patita. ¿Por qué? Porque ya tengo el microcontrolador que es un sistema sincrónico, por excelencia, y tiene todas las facilidades que yo puedo imaginar para procesar eventos que sean sincrónicos. Entonces no hace falta, en la mayoría de los casos, diría el 99,9, que yo apele a una implementación de una conversión serie paralela o lo que fuera, una detección de secuencia por Petri si me están entrando los bits en formato serie. ¿Por qué? Bueno, porque hay módulos ya como los bloques que ustedes vieron justamente en el parcial de hoy, por ejemplo, que transforman de serie a paralela y paralela a serie. Bueno, el microcontrolador, ya van a ver, en Sistemas Digitales 2, tienen para ingreso serie y de ahí pues, ustedes pueden detectar la secuencia que sea. Bueno, la idea debería ser un poco de práctica, pero bueno, realmente los tiempos ya no nos dan. Entonces le voy a dejar la idea que ustedes hicieran esto como práctica, pero me pareció más productivo mostrarles por lo menos el camino. Entonces yo diría que ustedes sí hagan, y no dejen de hacer, por favor, como ejercicio, el 4, pero en este caso, trabajado por Petri, como el ejercicio ese y que tienen colgado acá, ¿no? Con la terminología, digamos, del otro compilador, pero bueno, le dije, cámbienla rápidamente al MCU Expresso, pero en este caso, por Petri. O sea, hagan lo mismo, como está acá, tal cual, que está por Petri, pero implementado por interrupciones. Hagan el cambio que a ustedes les parezca, que básicamente yo se los esbocé acá, y prueben que funcione, obviamente, ¿no? Prueben que funcione. Luego lo que podrían hacer es trabajar con alguna red un poco más complicada, que tenga 2 entradas, para ver realmente si la eficacia, si el código que hicieron realmente es eficiente en ese sentido. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Bueno, bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar por hoy. Y el martes que viene vamos a arrancar con conversión analógica digital. Nos vamos a alejar un poco del uso de los pulsadores y las entradas y salidas digitales y vamos ya a empezar a trabajar con variables externas que son de tipo analógico, donde ya el mundo ya no va a ser todo digital, más allá de que el procesamiento en sí de la señal efectivamente sí es digital. Lo que vamos a ver el martes es primero la tecnología que se utiliza en forma genérica para la conversión analógica digital, que es la única materia donde lo van a ver, y luego sí nos vamos a meter, de nuevo vamos a volver a microcontroladores y vamos a ver en los microcontroladores los conversores analógicos digitales que se utilizan y cómo se trabajan con ellos. Bueno, hay algunos ejercicios. Entendido bien lo de interrupciones, nos va a ser bastante más simple hacer soluciones para conversión analógica digital. Bueno, terminamos entonces por hoy y nos vemos el martes. Chao, profe. Buenísimo, chau, hasta el martes. Hasta luego.